bien. Bueno, si les parece, vamos a ir arrancando con la clase, ¿sí? Sé que estuvieron viendo, bueno, parte de todo lo que es el módulo de patología. Hoy lo que vamos a hablar es cuando el hígado, digamos, llega a su fase terminal, que es la cirrosis, ¿sí? Y de las complicaciones que puede presentar clínicamente el paciente cuando ya evolucionó a la cirrosis, ¿sí? Antes que nada, perdón, me olvidé de presentarme. Mi nombre es Victoria Fernández de Cuevas. Yo soy docente de la USAL y trabajo en el servicio, digamos, de patología del Hospital Italiano. Entonces, un poquito para entender la fisiopatología y ver cómo funciona esto, vamos a hablar de que las enfermedades hepáticas, que son crónicas, digamos, tienen un punto final de su evolución, que es la cirrosis. Esta cirrosis, ¿qué se va a caracterizar? Va a presentar fibrosis y nódulos de regeneración, ¿sí? Y estas dos cosas se caracterizan, ¿por qué? Porque el hígado, principalmente, ante la injuria, que puede ser una causa genética, metabólica, infecciosa, autoinmune, tóxica o demás, lo que empieza a generar es una respuesta a la injuria. ¿Y cómo responde? Responde con apoptosis, responde con necrosis y inflamación, y eso conlleva que se empiecen a generar puentes fibrosos, la pérdida de la arquitectura y del parénquima normal del hígado, y se empiecen a formar nódulos que tratan de compensar esa pérdida, digamos, de los hepatocitos sanos, y se generan nódulos que tienen todo un contorno fibroso alrededor, que son los nódulos de regeneración, ¿sí? Un poquito para entender esto que hablábamos recién, ¿sí? Tenemos que puede haber una injuria biliar, una injuria tóxica o inflamatoria, una injuria metabólica, genética, vascular, ¿sí? Cualquier noxa que produzca un daño en el hepatocito va a producir la necrosis y va a producir la activación tanto de las células estrelladas como de las células de Kupffer y la cascada de la citoquina, ¿sí? Todos estos mecanismos van a... La activación de las estrelladas de Kupffer y la cascada de las citoquinas va a generar inflamación, fibrosis y apoptosis, que es lo que habíamos visto previamente, ¿sí? Entonces, cuando tengo una afectación sobre la función del hepatocito, vamos a tener falla del hígado, ¿sí? Cuando ya tengo los nódulos de la formación de nódulos de regeneración, ya habla más de algo más crónico y tengo una evolución a la cirrosis, ¿sí? Y cuando todos estos cambios que se producen en el parénquima hepático van a producir cambios en la hemodinamia habitual del paciente con la generación de hipertensión portal. Esto es un poco como para uno orientarse y entender de dónde viene cada cosa, ¿sí? Dentro de la cirrosis tenemos dos partes, la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada, ¿sí? Por un lado, tenemos que durante la cirrosis compensada es un paciente que puede estar largo tiempo, con una buena calidad de vida, que frecuentemente cursa sintomático y tiene algún determinante que puede ser una injuria infecciosa o la propia evolución de la enfermedad, que produce que esa cirrosis que estaba compensada pase a descompensarse, y ahí aparecen, digamos, los signos clínicos de la cirrosis cuando ya está descompensada. Son la citis, la hemorragia varicial, bueno, la encefalopatía. Vamos a ver un par de estas durante la clase. Muy bien, entonces cuando hablamos de cirrosis descompensadas tenemos toda esta gama, ¿sí? Por un lado la citis, la peritonitis bacteriana, el síndrome hepatorrenal, el hepatopulmonar, la hemorragia digestiva, la encefalopatía, la desnutrición, múltiples afectaciones endocrinológicas, las fracturas espontáneas. Son pacientes que muchas veces consultan o tienen antecedentes de fracturas espontáneas digamos, de la nada, y que cuesta mucho lograr que suelen, mismo en huesos mayores, y que estos
tengan una buena soldadura, digamos, ¿sí? Y después hay pacientes que en la edad pediátrica lo que presentan es pérdida de pautas madurativas que ya habían adquirido, ¿sí? Es el chico que se sentaba o que caminaba y ya ahora no camina o no se sienta, ¿sí? Entonces hay una pérdida, o mismo del lenguaje, ¿sí? O el control de esfínteres que se ve francamente afectada en esta población. En esta clase vamos a hablar de estos ítems, ¿sí? Así que va a ser un poco extensa, la idea es hacerlo lo más claro y posible para que no sea tan tediosa, ¿sí? Pero bueno, tiene, en virtud de la virtualidad, digamos, vamos a ir haciéndolo un poco más teórica, porque es difícil la interacción con tantos y por virtualidad. Así que vamos a hablar primero de lo que es la citis, ¿sí? La citis, obviamente todos estos ya lo conocen, es la acumulación patológica de líquido en la cavidad abdominal, ¿sí? Toda cavidad que digamos que acumula algo es propenso a generar infección. Y puntualmente ya la presencia de ascitis es un factor importante para que se desencadene fallo renal, y si esto pasa aumenta muchísimo la mortalidad, ¿sí? Entonces, la presencia de ascitis de por sí es un factor que uno ya lo tiene en cuenta para decir, bueno, este paciente, si ya tiene ascitis, ya no tiene una cirrosis compensada, tiene una cirrosis descompensada. Entonces, en base a eso es que uno dice, bueno, probablemente este paciente ya en algún momento de su evolución va a requerir un trasplante hepático. Entonces, no es que uno tiene una ascitis y ya tiene que trasplantar un paciente, pero un paciente que tiene ascitis ya habla de que su cirrosis ya está descompensada y que hay que empezar a pensar en la posibilidad de un trasplante hepático en ese paciente. En este cuadro, sí, podemos observar un poco la fisiopatología de la citis, ¿sí? Y que va a tener que ver mucho con todo lo que es la hipertensión portal, ¿sí? Entonces, hay una hipertensión a nivel del sinusoide, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hígado está fibrótico, duro, con nódulos de regeneración, entonces la sangre no puede llegar, y esto produce de que haya una hipertensión en todo lo que es el sistema portal. Con lo que ¿qué es lo que produce eso? Que haya vasoconstricción a nivel hepática y haya una vasodilatación espláncnica del intestinal, digamos, de toda la parte del mesenterio, y eso lo que produce es que haya el sistema sense que hay una caída del volumen efectivo y active todo lo que son los sistemas renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, tengo un paciente que empieza a retener agua y sodio. Pero aparte, ese paciente no tiene la capacidad, digamos, por todo este mecanismo de regularlo. Entonces, va a producir que la activación se siga, porque todo ese líquido que empieza a retener no es que se queda en el intravascular, sino que se extravasa al peritoneo, ¿sí? Entonces, se sigue estimulando el sistema renina-angiotensina, favoreciendo más formación de ascitis y abriendo una vasoconstricción renal, que esto después lo vamos a ver para lo que es el síndrome hepatorrenal, ¿sí? Si uno tuviera, digamos, un buen funcionamiento, ¿qué pasaría? Si uno retiene, hay una buena presión oncótica que hace que la sangre se quede en el intravascular. Como acá nosotros ya de por sí, en los pacientes hepáticos tenemos un descenso de la presión oncótica, eso hace que todo el líquido, en vez de ir al intravascular, quede extravasado en la cavidad abdominal, ¿sí? Entonces vamos a tener la vasodilatación, el descenso de la presión oncótica y hay un aumento de la permeabilidad vascular. Todo esto favorece a que uno tenga una acumulación de líquido en la cavidad ascítica, en la cavidad abdominal. En cuanto al examen físico, es muy importante en estos pacientes evaluar el peso, el perímetro abdominal. Esto es algo sencillo que uno lo puede hacer estando todos los días con 1 centímetro, va evaluando, y esto es un parámetro que a uno le sirve para ver la evolución clínica de ese paciente, ¿sí? La presencia de edemas y la presencia de encefalopatía. En el laboratorio, en un paciente con ascitis,
siempre voy a pedir un hemograma con plaquetas y una función hepática y una función renal, porque bueno, quiero ver cómo está esa urea, esa creatinina en un riñón que sé que puede estar sufriendo vasoconstricción. En la función hepática quiero ver cómo está la coagulación, cómo está la albúmina, a ver si lo tengo que pasar a albúmina, ¿sí? Y muy importante, obviamente, el ionograma y la densidad urínica. La ecografía es un estudio que es accesible y que nos va a permitir tanto el diagnóstico como evaluar el grado de severidad que tiene esa citis. Y una vez que, según las características de mi paciente, yo decida que tengo que punzar esa citis, ¿sí? Siempre pedir el citoquímico, el cultivo de líquido, ¿sí? Que se pide al lado, digamos, en el frasco de hemocultivo, se manda directamente desde al lado de la cama del paciente, se envía el frasco para el cultivo, y siempre pedir también la concentración de albúminas y proteínas totales del líquido, ¿sí? Entonces, en cuanto a la severidad, como muchas cosas en medicina, las vamos a dividir en leve, moderada y severa, ¿sí? El grado 1, el leve, ¿sí? Se evidencia solo por ecografía y no tenemos manifestaciones clínicas, ¿sí? La moderada ya tenemos una evidencia clínica, el paciente ya viene con distensión abdominal, y en la severa tenemos una citis a tensión, con una marcada distensión abdominal, un patrón restrictivo. Es un paciente que muchas veces viene con un abdomen hasta tenso, brilloso, digamos, de la distensión abdominal que presenta. Entonces, cuando nosotros tenemos una citis, vamos a evaluar cómo tratarlos, pero una de las cosas que utilizamos de primera línea son los diuréticos, ¿sí? Entonces, en base a la respuesta de los diuréticos y aparte a la restricción de sodio, porque se acuerdan que estos pacientes retienen sodio, y con el sodio retienen agua, entonces uno los restringe del sodio, y esto es una cosa importante porque muchas veces son pacientes que presentan hiponatremia, pero es una hiponatremia dilucional, ¿sí? Porque tienen todo el sodio donde no corresponde, digamos. Entonces uno los restringe de sodio y les da diurético, ¿sí? Entonces, para considerar que es una citis refractaria, tengo 7 días de restricción de sodio y diuréticos a dosis máxima, y que no responde o que reaparecen los síntomas, ¿sí? Al mes. Una citis resistente, hay una falta total de respuesta, y la citis intratable es aquella que o falla la respuesta o recurre y aparecen complicaciones secundarias a la utilización de los diuréticos. Entonces, vamos a hacer una paracentesis diagnóstica. Muy bien. ¿A quiénes vamos a punzar? Vamos a punzar a todo síndrome acítico edematoso que requiere internación, ¿sí? ¿Y cuál va a ser? Va a ser ese paciente que tiene una citis brusca, ¿sí? Un aumento brusco, o que tenga síntomas de infección, que es un paciente que viene con fiebre, con un abdomen doloroso, con irritación peritoneal, eso ya nos habla un claro síntoma de infección, ¿sí? O encefalopatía, o un deterioro importante de la función renal, ¿sí? Entonces, si yo tengo todos estos parámetros, yo sé que ese paciente lo tengo que punzar, ¿sí? Y si voy a poner antibiótico posterior a un sangrado digestivo, por ejemplo, y el paciente tiene ascitis, tengo que punzarlo antes de medicarlo, porque hay riesgo de que tenga una infección de ese líquido silente, y no es lo mismo, digamos, saber que está infectado o que es un trasudado y que ese líquido no tiene infección. Así que antes de hacer una profilaxis antibiótica, uno tiene que punzar a estos pacientes. Las características del líquido principalmente son muy similares a las características generales, ¿sí? Un líquido acítico que sea claro, puede ser transparente, digamos, puede ser un poco amarillo, un pH entre aproximadamente de 7,35. Es importante el gradiente de la albúmina,
en plasma y en asitis, ¿sí? Porque bueno, mayor de 1 nos habla de un trasudado y menor de 1 ya nos habla de un exudado. Y una cosa que es muy importante, y para que recuerden, es el recuento de neutrófilos, ¿sí? Mayor a 250, o sea, esto es para que el líquido sea... depende el valor de los neutrófilos, ¿sí? Mayor de 250 de neutrófilos ya nos habla de que hay una infección, ¿sí? Menos de 250 nos habla de que no tendríamos una infección. Así que el reencuentro de neutrófilos es muy importante. Perdón, pero me aparece acá. Muy bien. Entonces, vamos a internar a todo aquel paciente que tenga una asitis moderada severa, que lo tenga que expulsar, que tenga una sospecha de peritonitis, que tenga alguna alteración del medio interno, que tenga una hemorragia digestiva, que no responda al tratamiento instaurado o que tengamos sospecha de un síndrome hepatopulmonar, ¿sí? A todos estos pacientes se los considera, son pacientes que hay que hospitalizar, ¿sí? Porque todos estos pacientes los vamos a tener que hacerle una punción diagnóstica para poder caracterizar su asitis, ¿sí? Entonces, independientemente, digamos, de las características, yo tengo un paciente que viene con una asitis moderada, que tiene líquido en la cavidad abdominal, que es un trasudado, empiezo con la restricción de sodio, ¿sí? La espironolactona, furosemida, y se va evaluando la respuesta a los diuréticos con la pérdida de peso, ¿sí? De 0,5 al 1%. En cambio, si yo tengo ya una asitis severa, que recuerden que era ese paciente con un abdomen tenso, con un patrón restrictivo respiratorio y demás, a ese paciente voy a hacerle una paracentesis con evacuación completa, pero es muy, muy importante que esto se realice en forma lenta, ¿sí? O sea, durante 4 a 6 horas se hace una paracentesis de evacuación y conjunto con la infusión de albúmina, ¿sí? Porque si uno hace una evacuación sin reposición de albúmina o rápida, va a generar un evacuo y ese paciente va a tener un pronóstico severo y malo, digamos. Es altamente probable que ese paciente fallezca si uno hace una paracentesis evacuatoria de forma abrupta, digamos, ¿sí? De hecho, muchas veces son pacientes que quedan con un drenaje y que se va sacando, digamos, con bomba. Entonces uno saca, 10 mililitros, repongo con albúmina, y es un trabajo muy artesanal porque son pacientes que están en un fino equilibrio dentro de su patología. Entonces, si uno saca de golpe todo eso, es altamente probable que rompa ese equilibrio que existe y que uno le agregue una mortalidad importante al paciente. Si con esto no responde, ¿sí? Podemos evaluar la realización de un TIPS, de un shunt portosistémico. El TIPS, no por las dudas, es un shunt que se hace, que se coloca un stent desde la porta a la suprahepática, ¿sí? Entonces lo que hace es saltar todo el parénquima hepático, ¿sí? Entonces uno, al saltearlo, toda esa hipertensión portal, eso, la sangre fluye, digamos, y disminuye todas las complicaciones de la hipertensión portal. Un TIPS, ya cuando uno pone un TIPS en un paciente con una cirrosis, sabe que es un puente al trasplante, ¿sí? Pero bueno, en situaciones agudas nos puede ayudar para manejar este tipo de síntomas. El shunt portosistémico es quirúrgico, ¿sí? Son shunts de derivación también, que por lo general en los pacientes que están cirróticos directamente se hace la opción del trasplante hepático. Pero bueno, hay que ver cuánto tiempo en lista, digamos, está ese paciente, y bueno, eventualmente si el tiempo en lista se prolonga, uno puede acudir a estas alternativas como para brindarle una mejor calidad de vida durante la espera. Muy bien, ahora vamos a ver un poquitito qué pasa cuando ese líquido se sobreinfecta, ¿sí? Entonces ahí tenemos la peritonitis bacteriana espontánea. Tenemos la cirrosis, se juntó el líquido, tenemos la citis y esa citis se infectó. Entonces tenemos la peritonitis bacteriana, ¿sí?
Una cuestión importante es que esto, cuando nosotros hablamos de peritonitis, hay que saber que se descarta, digamos, tiene que ser en ausencia de cualquier otro foco infeccioso. O sea, no es un paciente que se operó de apendicitis, hizo una citis y eso se infectó. No, ahí hay un foco abdominal. Esto es en pacientes cirróticos que sin un foco abdominal, digamos, un procedimiento abdominal quirúrgico. Mami, la carne así grande no comen. Por ejemplo, un hepato, una siembra tumoral o pacientes que hacen ascitis por tumores o demás, eso ya no es por peritonitis bacteriana, ¿sí? Entonces, cuando tenemos sospecha de peritonitis bacteriana, vamos a ingresar a ese paciente a hospitalizarlo, ¿sí? Lo vamos obviamente a punzar, porque se acuerdan que habíamos dicho que cuando nosotros teníamos sospecha de que hay un cuadro infeccioso, ese paciente se punzaba. Presenta esto de la encefalopatía hepática, deterioro de la función renal o hepática, y la hemorragia digestiva. ¿Sí? La hemorragia digestiva, cuando es un paciente cirrótico, uno hace profilaxis antibiótica. Entonces, ante esos cuadros de cirrosis, previo a medicación, si yo tengo una citis, tengo que punzarla antes de medicar. Y acá vamos a tener dos cuestiones muy, muy importantes, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en el anterior les había dicho de que uno de los parámetros que uno tenía que tener en cuenta y que era importante era el recuento de neutrófilos totales, ¿sí? Entonces, yo punzo al paciente, me viene que tiene más de 250, ¿sí? Neutrófilos, empiezo lo que se llama el tratamiento antibiótico empírico, ya está, no espero el cultivo. Si yo ya tengo más de 250 polimorfos en el líquido, es una peritonitis bacteriana y la voy a tratar como tal, ¿sí? Aparte, obviamente, voy a tomarle el cultivo del líquido, voy a hemocultivarlo y voy a ver cuál es la evolución del paciente. Pero si el cultivo del líquido me viene negativo, pero el paciente tuvo más de 250, ya está, es una peritonitis bacteriana espontánea sin rescate del germen, ¿sí? Pero lo que me lo define es el número de neutrófilos totales. En cambio, también me puede pasar, como en el caso de la bacteriocitis, en que uno puede tener un recuento menor a 250 y un cultivo positivo, ¿sí? Entonces, ante este paciente, ¿qué hago? Porque digo, tengo un cultivo positivo, pero los polimorfos no llegan al número como para hacer el diagnóstico. Y acá uno tiene que evaluar el estado clínico del paciente, ¿sí? Si el paciente no tiene signos de infección sistémica, ¿sí? Está en buen estado general y demás, uno puede esperar, obviamente va a esperar con el paciente internado y ve a ver cuál es la evolución, ¿sí? De las próximas 48 horas manteniendo una conducta expectante, sin medicar, y a las 48 horas lo vuelve a punzar, ¿sí? Si esos 250 neutrófilos aumentaron y ahora tengo un número mayor a 250, ya está, tengo diagnóstico de peritonitis bacteriana, ¿sí? Si el cultivo si el recuento es menor, ¿sí? A 250, pero el cultivo vuelve a ser positivo, también se asume, cuando ya tengo dos cultivos positivos con más de 48 horas de lapso en el medio, se asume como peritonitis bacteriana. Y en el caso de que el recuento no aumente, siga teniendo con unos neutrófilos menores de 250 y el cultivo sea negativo, se considera que hubo una resolución espontánea de la bacteriocitis. Un dato importante es que muchas veces las punciones son hemorrágicas, ¿sí? Entonces se debe descontar un polimorfo cada 250 hematíes. Porque si yo tengo una muestra muy hemática y el número de los polimorfos es alto, bueno, tengo que ver que no sea secundario a que la muestra fue hemática en sí. Entonces, se resta, ¿sí? Un polimorfo cada 250 hematíes. Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente? Lo voy a compensar, ¿sí? Voy a infundirle albúmina para, obviamente, tratar de mejorarle la presión oncótica y así poder
disminuir, digamos, la citis, evitar las drogas nefrotóxicas y lo voy a medicar, ¿sí?, con el esquema antibiótico que de primera línea se sugiere ceftriaxona o cefalosporinas de tercera generación, pero esto va a depender principalmente de la epidemiología del lugar y el esquema antibiótico que use, digamos, cada centro, ¿sí? A las 48 horas de que uno empezó el tratamiento, debe realizar la respuesta repunzar al paciente para evaluar si está respondiendo o no, ¿sí? Y una vez que un paciente tiene una peritonitis bacteriana una peritonitis bacteriana espontánea, va a quedar con una profilaxis secundaria, ¿sí? Y para ello se recomienda en pediatría el sulfametoxazol, ¿sí?, que es la primera línea, y en algunos casos que ya presentan resistencia o demás, ciprofloxacin. Muy bien. Si vamos a hablar de lo que es el síndrome hepatorrenal, ¿se acuerdan que habíamos visto toda la cascada de la hipertensión portal? Podía afectar a producir, digamos, la activación del sistema renina-angiostensina, lo que me generaba era una disminución, ¿sí?, de la perfusión del riñón con vasoconstricción renal, ¿sí? Entonces es lo que veníamos hablando, la vasodilatación, la hipovolemia, la activación del sistema y la vasoconstricción renal, ¿sí? Eso lo que me produce es que el riñón esté mal perfundido y que haya una falla en el riñón, ¿sí?, una afectación en el riñón. Y eso es lo que se llama el síndrome hepatorrenal. El hepatorrenal se ve muy asociado a la presencia de ascitis y a la presencia de PB, ¿sí? Por lo cual, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y hacer todos los mecanismos para tratar de evitarlo. Hay dos tipos de síndrome hepatorrenal, el tipo 1 y el tipo 2, ¿sí? El tipo 1 es una insuficiencia renal aguda con marcado liguria o anuria, con aumento de la creatinina, urea. El antecedente siempre por lo general de un factor desencadenante, de una PBE, de una ascitis, y el pronóstico es muy malo, digamos, ¿sí? El riñón se clava y es muy difícil poder revertirlo. En cambio, el tipo 2 es una evolución más progresiva, que se asocia frecuentemente más con la evolución del paciente cirrótico, con menor compromiso clínico y con una citis refractaria que va con la restricción, con los diuréticos y demás, que produce por un lado nefrotoxicidad, por otro lado disminución del filtrado glomerular, y todo eso me ayuda, digamos, a generar un daño renal. Pero para poder decir que yo tengo un síndrome hepatorrenal, tengo que cumplir estos, digamos, criterios, ¿sí? Entonces, uno, que sea un diagnóstico de cirrosis con ascitis, digamos, no es que cualquier paciente que presenta una NTA, vamos a decir, tiene un síndrome hepatorrenal. No, tiene que tener, primero tenemos que tener un paciente que tenga una cirrosis, que tenga ascitis, entonces eso va a generar el diagnóstico de hepatorrenal, ¿sí? El diagnóstico también de la afectación renal según los criterios sector-médica, que no haya respuesta a la suspensión de los diuréticos, o sea, yo lo expando al paciente, le saco los diuréticos, ¿sí? Le paso albúmina y el riñón como si nada hubiera pasado. Que no haya shock, digamos, que yo pueda decir, el riñón se clavó secundario a una hipovolemia, o no. O sea, entonces ya ahí voy juntando más criterios para saber que este paciente tiene una afectación secundaria al hígado, ¿sí? Obviamente que actualmente no tenemos que sacar todas las drogas nefrotóxicas, ¿sí? Evaluar los biomarcadores para diferenciar esto que hablábamos antes, ¿sí? Un paciente cirrótico puede tener una NTA como puede tener un síndrome hepatorrenal. Entonces, tengo que utilizar el sodio, el clearance, digamos, y demás, como para darme cuenta cuáles son las características, ¿sí? Y por otro lado, que macroscópicamente yo no tenga signos de que ese riñón
tenía una lesión estructural, ¿sí? Que tenía proteinuria, hematuria, y una ecografía normal que me permita decir que el responsable, digamos, de todo esto que le está pasando al riñón es el hígado, ¿sí? Entonces, como decíamos previamente, la PBE es un factor francamente desencadenante de lo que es el síndrome hepatorrenal. Un tercio revierten, pero casi la mortalidad es de casi el 100% en los tipo 1. Y por eso es muy importante evitar la paracentesis evacuatoria sin expansión plasmática y sin el pasaje albúmico, ¿sí? Porque si nosotros tenemos una PBE pero la tratamos adecuadamente, el riñón no va a sufrir tanto, ¿sí? Y bueno, obviamente la hemorragia también digestiva, que es poco frecuente, pero también puede hacer una NTA, ¿sí? En cuanto al tratamiento, bueno, recordar el uso empírico de antibióticos, ¿sí? Para los pacientes con cirrosis, todo lo que sea nefrotoxicidad suspender, mantener un buen volumen intravascular. Si se hace una paracentesis, siempre hacerla seguida de la infusión de albúmina, y que la albúmina es el mejor expansor plasmático y que aumenta mayor la presión oncótica. Entonces nosotros realmente la usamos mucho, porque aparte, como el hígado no la puede sintetizar correctamente, siempre está bajo y ayuda a perpetuar. Entonces el pasaje de albúmina nos ayuda mucho a poder manejarlos y a prevenir estos casos, ¿sí? Y a su vez, para mejorar, digamos, para hacer vasoconstricciones plásmicas y disminuir todo este circuito que se genera alrededor del hígado y del riñón, se usan ya la vasopresina, el oclotides y la terlipresina, principalmente en los que tienen hepatorrenal. Los que más se usa es la terlipresina, y con albúmina mejora más el resultado que si uno hace ambos por separado, ¿sí? El trasplante es obviamente la opción y digamos, lo terapéutico. Uno debe plantearse, según también es muy importante la opinión del nefrólogo, de si este paciente va a requerir un trasplante en bloque hepatorrenal o no, pero eso va a depender un poco de los parámetros y de lo que crea el nefrólogo y de la evolución que ese riñón tiene la capacidad de recuperar, ¿sí? Y por último, para esta charla, vamos a hablar un poquitito de lo que es el síndrome hepatopulmonar, que se acuerdan que vimos todo esto que pasa siempre, o sea, la fisiopatología es lo mismo que va afectando distintos sistemas, ¿sí? El renal, el pulmonar, bueno, el hepático obviamente. No, mañana no va a ir a la pileta. Para todos, ¿sí? La encefalopatía a nivel cerebral, ¿sí? Tenemos varios sistemas afectados, ¿sí? Esto es lo que produce, como hay vasodilatación. Acá alguien está pidiendo, perdón. Como hay vasodilatación, ¿sí? Se produce una hipoxemia con hipertensión pulmonar, ¿sí? Y principalmente es eso, se vasodilatan, así hay una desregulación, digamos, entre los vasoconstrictores y los vasodilatadores, que están aumentados en todo el sistema, digamos, circulatorio. Entonces hay también esta misma vasodilatación a nivel respiratorio, a nivel pulmonar. Y eso conduce a que haya una alteración en la perfusión vecúrea, ¿sí? Entonces, antiguamente se hablaba de que había una arqueada, que era una enfermedad hepática avanzada, vasodilatación pulmonar, ¿sí? Y la hipoxemia. Pero actualmente se sabe que no es necesario solo que haya una enfermedad hepática avanzada, sino que lo que se necesita es hipertensión portal, ¿sí? Y esta hipertensión portal puede ser un cavernoma con función hepática normal, ¿sí? Así que por eso es que esto es lo antiguo, ¿sí? Entonces los mecanismos es un poco esto que vimos. La vasodilatación lo que hace es que haya shunts intrapulmonares, ¿sí? La alteración del BQ y la disfunción alterada, ¿sí? Porque todos los capilares pulmonares están dilatados, entonces
la superficie, digamos, de glóbulos rojos que pueden realizar la difusión para oxigenarse correctamente están disminuidos. Un poquito esto es lo que hablamos anteriormente, de todo el desequilibrio que hay con la vasodilatación y cómo eso conlleva, digamos, a la vasodilatación pulmonar con todo lo que vimos previamente, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas son la disnea. Una cosa importante que para que un paciente, se cree que para que un paciente tenga todas estas manifestaciones y ya uno decir, tiene un hepato pulmonar, pueden pasar 10 años de evolución. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ir a buscar, ¿sí? Preguntarle al paciente si tiene disnea, cómo se siente, o sea, todos esos parámetros los tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La platicnea, que es la disnea que mejora con el decúbito, ¿sí? La ortodeoxia, que es la desaturación, que el paciente baja, digamos, la saturación en un 5% al pasear de la posición supina a la posición erecta, ¿sí? Entonces, eso nos habla de que es otro parámetro más de que, y bastante específico, digamos, de que el paciente puede presentar un síndrome de hepato pulmonar, ¿sí? El hipopocratismo digital, los spiders y, bueno, y la cianosis en los labios y en el lecho unguial, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿cómo puedo evaluar esto? ¿Sí? Entonces, lo primero generalmente que hacemos, bueno, es el gas arterial, ¿sí? Y poder medirlo con la relación. Otro parámetro es el ecocardiograma con burbujas, ¿sí? En este se agita la solución fisiológica hasta generar que tenga burbujas y se inyecta por una vía periférica. Si aparecen burbujas en la cavidad izquierda, ¿sí? Posterior al tercer, o sea, más del tercer latido, ¿sí? Habitualmente se dice que es a partir del quinto latido que tienen que aparecer, nos habla de que hay un shunt intrapulmonar, ¿sí? Y esto es importante porque, bueno, si aparecen antes puede ser por una comunicación AB o CIB o demás, ¿sí? Entonces tienen que ser posteriores a ese número de latidos para uno poder decir que tenemos shunts intrapulmonares, ¿sí? La difusión con monóxido de carbono, la tomografía de tórax, ¿sí? Y eventualmente, pero esto realmente no se realiza, que es la angiografía, ¿sí? Entonces, vamos a ver que según el grado, digamos, de saturación, nos va a permitir la PO2, perdón, determinar el paciente en leve, moderado, grave y muy grave, ¿sí? Ya el muy grave, yo les diría que casi podemos evaluar si ese paciente es trasplantable o no, digamos, si el que tiene una PO2 menor de 50 es un paciente que se discute, digamos, ¿sí? Porque el que tiene más de 60 sabemos que hay que trasplantarlo sí o sí, pero si ese paciente llega muy tarde, a veces el trasplante puede no ser la mejor alternativa, ¿sí? Entonces, la sobrevida es del 16 al 38% al año del diagnóstico y el trasplante hepático es la alternativa, digamos, que tenemos para estos pacientes. Y bueno, como les había dicho antes, que la PO2 es de mal pronóstico, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención. No sé si tienen alguna duda, preguntas, alguna cosa que quieran preguntar. Gabriel. No. Bueno, si les parece, son y 50. No sé qué quieren hacer, si quieren que sigamos con la otra o si quieren que en 10 minutos nos reconectamos y arrancamos con la hipertensión portal. Hola. No sé, votación. No, votación, vamos a votar 50. Continuemos, ¿no? Continuemos. Por mí continuemos, pero... Bueno, listo, seguimos entonces. Esperen que abro la otra clase.
¿Ahí se ve? ¿Entiendes, nene? Sí, Sí, se ve, doc. Sí.